Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Estudiemos estos 4 versículos al mismo tiempo, para empezar. Aquí nos está diciendo que no tengamos nuestra fe en el Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Por qué? Porque enseguida nos dice que nosotros que no tengamos predilección sobre el rico que tiene el anillo de oro y la ropa lujosa, sobre un pobre con ropa sucia. Y al hacer esto, nosotros hemos hecho distinciones entre nosotros mismos, y distinciones no como las distinciones que tienen que ser, que vienen siendo quién hace los mandamientos de Dios y quién no, la cual distinción es la que se tiene que hacer en la iglesia. Y nos dice que hemos venido a ser jueces con malos pensamientos. Nos quiere decir que nosotros ya estamos juzgándolos a ellos, a uno por ser rico y al otro por ser pobre, y al por ser rico lo ponemos en los más altos lugares de la iglesia y al pobre en el lugar más bajo de la iglesia. Entonces, por eso nos dice que hemos sido jueces con malos pensamientos, cuando tenía que haber sido al revés. Las distinciones en la iglesia tienen que hacerse por aquel que hace la voluntad de Dios y ponerlo en el lugar más alto, y aquel que no hace la voluntad de Dios en ponerlo en el lugar más bajo. Pues en la iglesia tiene que haber un juicio, y el juicio es de acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios. Por tanto, aquí nos está declarando otra vez que el distinguir a una persona por ser rica, o más bien decir, tener un pensamiento materialista, es malo. Son malos pensamientos. Y malos pensamientos en aquellos que son jueces en la iglesia, los encargados de la iglesia. Entonces, quiero regresar al primer versículo. Leámoslos de nuevo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Miremos el punto expuesto por el apóstol y sumo sacerdote Santiago, que nos dice que no tengamos malos pensamientos en la iglesia. Pero en este versículo hay una conexión entre el versículo 1 y el versículo 4. En el versículo 4 nos dice que hemos hecho distinciones entre nosotros mismos. O sea, que la iglesia de Dios se ha, por una parte puede decir, corrompido, y en otra parte se ha dicho que ha concebido malos pensamientos en sí mismo, y por consecuencia de malos pensamientos nos volvemos malos jueces, y de hecho malos cristianos, o de hecho cometemos pecado.
y en verdad cometemos pecado. Entonces, estamos hablando aquí de unas personas que ya son miembros ejemplares de la iglesia, que estamos hablando directores de la iglesia, maestros, pastores, lo que sea. Y entonces vemos que esas personas tienen esa forma de ser y supuestamente ya son discípulos de Cristo, pero son así, jueces con malos pensamientos. A lo que voy es que dice, fíjense, es la concepción. La concepción quiere decir a lo que damos nacimiento, a cómo nos formamos, a cómo nos criamos cuando estamos creciendo en el Señor. Y aquí en el primer versículo el apóstol, el hermano Santiago nos está diciendo que no tengamos fe en nuestro Señor, que no tengamos nuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo con una actitud de favoritismo. Primeramente aquí nos está previniendo en no tener favoritismo entre el pobre y el rico, cuidando lo que está los mandamientos del Señor Jesucristo, donde dijo que cuidemos al pobre, que miremos al pobre. Y que no hagamos eso, tal vez lo dice el Señor, porque es los pobres, Dios los ha escogido como ricos en fe, que vienen siendo nuestros hermanos, donde vamos a encontrar nosotros nuestros verdaderos hermanos. Entonces estamos hablando parte de la iglesia. Pero lo que quiero decir también es que no únicamente en la fe de la hermandad o los discípulos de Cristo crece con un favoritismo materialista, sino también crece con errores doctrinales, crecen, errores que hacen que tienen una fe, una doctrina errónea, y no únicamente doctrina errónea, pero una moral errónea. Por ejemplo, miramos en algunos se puede descomponer. Es como doctrinas erróneas que crean diferentes religiones, diferentes partidos políticos religiosos, y de los cuales, de todos ellos, de hecho, guardados o mantenidos por gente ambiciosa, gentes como los ricos, que únicamente ambiciosa, codiciosa, que únicamente se miran en sí mismos y les importa lo que ellos quieren, no lo que el Señor quiere, porque hemos sido traídos al Señor para servir, y eso para servir al Señor y para servir a nuestro semejante, a nuestro hermano. Entonces podemos poner en claro que el hermano, el pequeño, que llega a los pies del Señor Jesucristo, puede ser corrompido por lobos feroces y asimismo distorsionar la fe en el Señor Jesucristo con doctrinas diabólicas, con morales diabólicas y con actitudes materialistas. Continuemos en el versículo 5. Hermanos míos, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre
por el cual ustedes han sido llamados? En una serie de preguntas, nuestro hermano y maestro Santiago nos asienta la respuesta que nosotros sabemos que es correcta. Al decir, no escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Sí, Él escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y ser herederos del reino de Dios. Pero dice, ustedes han despreciado al pobre. Y luego también dice, ¿no son los ricos los que los oprimen? Sí, y personalmente los arrastran a los tribunales de justicia, a la corte. Sí, ¿no blasfeman ellos el nombre por el cual ustedes han sido blasfemados? Sí, los ricos son los que se encuentra en la mayoría palabras de ofensa hacia Dios y blasfeman el nombre de Dios. Y cabe decir también que no únicamente para vergüenza de que hay que explicar algo. La moral se va perdiendo de acuerdo como la iniquidad vaya avanzando del pobre al rico y del rico al pobre y del pobre al rico. Pues se ha encontrado que hasta los mismos pobres también blasfeman el nombre de Dios. Y aquellos que tienen sus cabellos blancos se dan cuenta de esto. Sigamos. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, del cual favoritismo hemos hablado, materialista, cometen pecado. Ahora miramos que es pecado. Pero únicamente no es pecado. Es un pecado, no es un pecado que hay dos formas de pecado. O más bien 2 grados de pecado. Porque el pecado es el mismo. Pero no es lo mismo para un ladrón robar un dulce que a robar un banco. Asimismo también, el pecado en el favoritismo es más fuerte en los directores de la iglesia. Y dice, y son hallados culpables por la ley como transgresores. El pecado es más grande en los directores de la iglesia que un favoritismo afuera de la iglesia, pero todo es pecado. Porque también diremos que todos aquellos que son favoritistas y están haciendo un favoritismo afuera de la iglesia. Por ejemplo, vemos a un discípulo, a un nombre que es llamado como discípulo de Dios por el Dios mismo, porque todos somos llamados por Dios. Todos fuimos salvados por el mismo Dios. Y aunque nosotros no lo miramos, Él nos salvó. Él habló a nuestra mente. Él habló a nuestro corazón. Nosotros lo escuchamos con los oídos del alma. No, aunque no lo escuchamos ni lo vimos con estos sentidos superficiales que tiene este cuerpo, que nosotros a veces queremos. Y claro, por una parte es correcto, de que nosotros queremos sentir la satisfacción de que hemos visto a Dios y escuchado a Dios. Aunque les diré un misterio. Todo hombre, todo ser,
hasta las mismas piedras, los árboles, un vidrio, un pedazo de plástico, conoce la voz de Dios. Y así también, cuando vosotros escuchen, reconocerán que Dios les está hablando y que Él es, porque todo mundo conoce la voz de Dios y sabe que fue Dios y que es Dios que les está hablando. Prosigamos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Prosigamos. Es necesario proseguir para poder entender esto. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Más bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Primeramente, no quiero decir que esto no quiere decir que si tú cometiste adulterio, también mataste. No, no es así. Pero escuchemos lo que dice. El que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Esto quiere decir que él se refiere a un... Está refiriéndose a un set de reglas. Un set de reglas que de un lado de la línea son aquellos que son cumplidores de la ley y del otro lado son transgresores de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de un lado son cumplidores de la ley y del otro lado son transgresores de la ley. Y si es transgresor, también es pecador. Y si eres cumplidor, también eres justificado. De una manera u otra, esa misma línea divisoria, esa misma línea imaginaria, te pone en uno de dos lugares, en el cielo o en el infierno. Si eres transgresor de la ley, es el infierno. Si eres cumplidor de la ley, es en el cielo. Y de hecho, por esa misma ley, por esa misma línea imaginaria, es como vamos a ser juzgados por Dios en el último día. Entonces, esto es lo que se refiere el maestro, que hay una ley divisoria entre que todo aquello que es transgresión, adulterio, matar, robar, etcétera. Todo eso es transgresión. Todo eso se llama transgresión. Es como, pongamos un ejemplo, una persona con ropa sucia. De hecho, hasta aparte de la ropa que está sucia, tienes tu pantalón sucio. Entonces te quitas el pantalón y ya está sucio. Te quitas la camisa que está sucia. Te quitas los zapatos que están sucios. Y no únicamente te quitas la ropa que está sucia, pero también hasta tus manos, tu cara están sucias. Esa persona está sucia y tiene que bañarse para estar limpia. Asimismo es toda transgresión, la transgresión en la suciedad de la persona. Tiene que quitarse la camisa sucia del asesinato. Tiene que quitarse el pantalón sucio del adulterio. Tiene que quitarse los zapatos sucios del camino erróneo. Tiene que limpiarse. Tiene que bañarse, lavarse las manos, la cara, el cuerpo maloliente de todo aquello que hace mal. Uno no se pone
una ropa limpia. Cuando uno está oliente, maloliente y sucio de la cara y sucio de tanto enlodado, no. Pero uno primero se baña y después se pone ropa limpia. Así, la ropa limpia es el, la camisa limpia de santidad, el pantalón de castidad, los zapatos limpios del Evangelio y la piel limpia y fresca y con las manos llenas de ya arregladas con crema para suavizarlas, la piel también de la cara, y con perfume para oler bonito, con desodorante y bien limpio de todo para estar presentable, con el pelo, con un peinado bien. Asimismo es el bien. Por eso es necesario poner similitudes para poder comprender esto. Entonces, como dice aquí, así hablen ustedes y así procedan. Como hablemos nosotros, así procedemos. Pero está hablando que hablemos del bien y hablemos de cosas correctas. Y así como hablamos lo correcto, así también procedamos en honrar lo que nosotros hemos hablado. Y así actuemos como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Escuchar ahora, hermanos, otro punto bien importante. Aquí tenemos un nuevo enunciado. Dice, la ley de la libertad. Ley de la libertad. ¿En dónde hemos visto en la Biblia que diga, esta es la ley de la libertad? Sabemos que Dios le dio a Moisés los mandamientos. En una fueron 10 y luego después le dio de más estatutos. Pero la ley de la libertad, ¿en dónde en la Biblia dice la ley de la libertad? Pero vemos aquí que es declarada una ley, la ley de Dios, y dice la ley de la libertad. ¿De dónde viene esta ley de la ley de libertad? ¿De dónde, de qué se refiere la ley de la libertad? ¿O qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que contiene? Para poder comprender esto, primero tenemos que atenernos también a lo que acabamos de ver en el versículo 2:12. Y ahora vamos a mirar qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Habla el Señor Jesucristo. Ahora, primero tenemos que comprender que estas son las palabras del Señor Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios no vino por inspiración humana, pero vino por todos los hombres de Dios que fueron movidos a través del Espíritu para poder escribirnos los mandamientos de Dios. Pero este no es un hombre que fue movido por el Espíritu, pero estamos hablando al mismo Espíritu de Dios hablando, que es el Señor Jesucristo. Y dice, o sea, lo que les quiero decir, que palabra que viene del Señor Jesucristo es final.
Dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley, que quiere decir que no vino a descomponer la ley, a, a decir ya no obedezcas la ley así tal como está, o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Ahora, dice que no vino a destruir la ley, sino que vino a complementarla, a terminarla, a cumplir. Cuando te dice cumplir, no te quiso decir que viene a cumplir lo que ya está pasado, que viene siendo ojo por ojo y diente por diente. Él te está diciendo que viene a complementarla. Al decir el ojo por ojo y diente por diente, te está diciendo que eso es una ley mocha. Te está diciendo ahora, en otro versículo, ahorita vamos a ir a verlo, te está diciendo que Él vino a complementarla, a terminarla, a dejarla 100% explicada. Miremos qué es lo que dice en el versículo 21 y el 22, para poder explicar. Dice el Señor, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, a las personas que vivieron anteriormente, a aquellos que escucharon las palabras de Moisés, les dijo, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Estamos hablando ante el juicio. Es culpable en el juicio, o sea que no va a poder ser justificado en el juicio de Dios. Pero dice, no matarás. Si tú has matado, serás, aquí te está diciendo, aquí para las personas que leen, dicen, si tú matas, serás culpable de homicidio ante el juicio. Pero que dice entonces, si no le pego, pero no lo mato, entonces ya no soy culpable del juicio. Entonces, eso es algo que las personas anteriormente se agarraban. Si le metí mucha agresión y no lo maté, entonces yo no soy culpable ante el juicio porque no lo maté. A eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir, que Él vino a complementar la ley, a decir, a explicarla bien, a sentarla bien. Que dice, por eso es lo que estamos diciendo, cuando dice no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Estamos hablando de hombres escribiendo la palabra de Dios, que fueron movidos a través de la palabra de Dios para poder escribirla. Ahora estamos aquí hablando al mismo Dios escribiendo para que no haya ningún error. Así mismo procedemos en el 5:22 y dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, que viene siendo que cualquiera que esté enojado con su hermano, o sea, nos está diciendo que el principio del asesinato está el estar en el enojarse con su hermano, porque es a tu hermano el que vas a matar, pero todo empieza al enojarse. Y te está diciendo que no únicamente al matar serás culpable de la corte, sino también al estar enojado con tu hermano vas a ser culpable de juicio. Ahora escuchemos otra cosa donde dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno del fuego. ¿Qué quiere decir esto?
que no tenemos que estar enojados, ni tampoco decirles groserías o ofenderlos en alguna manera. Eso es lo que nos está diciendo aquí, nos está enseñando en esta escritura. Esto es lo que se llama cumplir la ley. Esto es lo que se llama cuando esto es el quinto mandamiento, que simplemente fue escrito así en Éxodos 20:13: no matarás. Vemos que simplemente son dos palabras: no matarás. Pero ya no fue escrito más. El lugar quedó vacío. El lugar quedó vacío para en algún momento el Señor retar a aquellos que amen su palabra, el descifrar más allá de esto, de estas dos palabras, como lo fue David, como fueron los profetas, como al final el Señor explicó en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 21-22, como lo hemos revisado. Pero, ¿qué es la ley de la libertad? Y otra vez dice el Señor en Marcos 12, 29 al 31. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, ¿qué les diré? Le diré cuando se dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo? ¿Son tres dioses? Pero aquí nos está diciendo: el Señor uno es. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, es uno solo. Por eso dije que el Señor Jesucristo es el Padre, el Señor Jesucristo es el Hijo, el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Él es el Padre y también es el Hijo, y el Padre es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es el mismo Dios manifestado al mundo diferentemente, alcanzando al mundo diferentemente, en tiempo y en espacio. Pero volvamos al estudio, diciendo Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo nuestro amor y con toda nuestra alma. Nosotros somos almas, con todo nuestro ser, y con toda tu mente, que viene siendo todos los pensamientos de nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. Y habla de un segundo, y este es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es extendiendo el segundo mandamiento? ¿Qué es lo que el Señor quiso decir? Aquí vemos una extensión enseguida de lo que el segundo mandamiento quiere decir. Mateo 7:12: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les
hagan a ustedes, diciendo, quiere decir que todo aquello que los hombres quisieran que le hicieran a todos ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. ¿Entendimos? Quiere decir que todo aquello que ustedes que todo aquello que los hombres quisieran, que ustedes quisieran que los hombres hicieran para ustedes, así también ustedes háganle a ellos. ¿Quieres que te traten bien? Trátalos bien. Quisieras que te dijeran una bonita palabra de aliento? Dales una bonita palabra de aliento. Quisieras que te ayudaran, ayuda. Quisieras que te acompañaran, acompaña. Esta es la ley y los profetas. Esta es parte del segundo mandamiento. Algo de suma importancia para poder complementar nuestra llamada ley de libertad es también poner atención y no olvidar a lo que está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 2. Y dice así: porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con la que midan, se les medirá. ¿Qué quiere decir? Que tal como nosotros tratemos a nuestros semejantes, también Dios nos tratará a nosotros. Es bien importante comprender esto, y veremos enseguida lo que dice también el maestro Santiago. Porque dice, otra vez, en el versículo 2, capítulo 13, donde nos quedamos: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Así es, porque de la misma manera que no mostró misericordia, no se le será mostrada misericordia, porque con esa misma vara midió, y esa misma vara se le ha regresado a él. Pero miremos una salida a nuestra imperfección como hombres, que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Comprendemos esto? Que si nosotros obtenemos misericordia, que si nosotros damos, somos misericordiosos, obtendremos misericordia en un tiempo de necesidad. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No. ¿Y de qué sirve tener fe si no tiene obras? No sirve de nada. Si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero nada más les dicen, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Volvamos. Capítulo 2,
versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice, aquí nos está diciendo que la persona habla nada más, que tiene fe, pero no tiene obras? Ahora, las obras, estas, tanto las conoce como la persona, como las conoce Dios. Entonces, uno no puede tener fe si no tiene obras. Y dice también, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Nos está diciendo también que la fe con obras, la fe o más bien la fe mostrada por las obras, puede salvarlo o puede destruirlo. Cuando dice, si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Asimismo, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Aquí nos reitera el decir que esta persona, aunque dice tener fe, pero no tiene obras, su fe está muerta. Porque por medio de las obras mostramos, vivificamos aquello que se llama fe. Entonces, si la fe no tiene obras, está muerta. Y si esa fe que decimos que tenemos está muerta, y nosotros decimos que tenemos fe y vamos a la iglesia y cargamos la Biblia y hablamos a Dios, pero si no tenemos obras, ¿tendremos fe para hablarle a Dios? Ahora, y si nosotros aún así, creyendo que tenemos fe y le hablamos a Dios, ¿tendremos fe? ¿O Dios nos mirará con fe por nuestra fe? No podemos engañarnos a nosotros mismos y tampoco podemos engañar a Dios. Prosigamos. Capítulo 2, versículo 18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí nos está mostrando otra vez lo mismo, reiterando que la fe se construye de obras. Como un edificio se construye con cimientos, paredes y techo. Yo ayudé al pobre, construí mis paredes. Yo dejé todo por causa de Cristo y construí mis cimientos. Yo sigo ayudando a la gente, tengo techo. No nada más por lo que digo, pero por lo que hice y por lo que hago. Ahora, más adelante, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Hemos escuchado esta palabra y en verdad este enunciado diciendo Dios es uno. Y en verdad Dios es uno. De hecho, aquí nos dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todo mundo, el creer no quiere decir que es fe. La fe es una y el creer es otra. La fe y creer es diferente, porque la fe se constituye
por las obras de las personas. Y creer es simplemente una forma de ver las cosas, una filosofía de las cosas. En este caso dice que los demonios creen y tiemblan, porque los demonios, que son trabajadores de iniquidad, y el enemigo del hombre, ellos creen en Dios. Creen porque saben que está allí y conocen el poderío de Dios, y el mismo poderío hace que hasta tiemblen de miedo. Entonces vemos que el creer y tener fe no es lo mismo. Pero aquí en el versículo 20 del capítulo 2 nos está diciendo ahora el maestro. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Donde dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es cierto que el hombre vano, aquí nos demuestra al hombre que es vano. ¿Qué quiere decir vano? Que no significa nada. Un hombre que vive sin significado, sin razón de vivir. Un hombre que vive por vivir. Y si vive por vivir, nada más vive para sí mismo. Y para sí mismo nada más. Primero yo y después yo y después yo. Y no mira más allá de lo que tiene en su corazón, que es sí mismo. Como está escrito en la Biblia, Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Aquí nos está explicando que el hombre sin Dios, que el hombre vano, es como un animal que no tiene reconocimiento de lo santo ni de las cosas valiosas como las perlas, y que simplemente las huellan y al último se arriendan en contra de aquel que se los da. Este es un hombre vano. Pero aquí está diciendo que después de la instrucción, el hombre vano no quiere admitir instrucción correcta. Y en este caso, hermanos, tenemos que poner atención en nuestros seres, en nuestros corazones, en nuestras mentes. El no volvernos otro Caifás, otro fariseo religioso. El saber admitir y recibir la verdad. Porque si nosotros no recibimos la verdad, nos estamos haciendo daños el uno al otro. ¿Y qué es lo que vamos a obtener al final? ¿Acaso es uno más fuerte que Dios? ¿Acaso uno va a sobrevivir el juicio eterno? El que diga yo estar en el juicio eterno y decir, y a mí no me interesa lo que ustedes digan. ¿Saben qué? Yo me voy y voy a hacer mi vida como yo quiera. Y salir del juicio eterno. ¿Ustedes creen
¿creeremos nosotros que uno va a poder escaparse de allí? Pero nosotros no somos nadie. No podemos ni siquiera escaparnos de un juicio aquí, donde está el juez y varios policías allí esperando para echarnos a la cárcel. Más a aquel o aquellos que los mismos demonios les tienen miedo. Entonces, ¿por qué? ¿A qué le tiramos? El no aceptar nuestros errores, el componer nuestra falla. Nadie es perfecto. Todos somos como unos pacientes en el hospital. El que diga que es perfecto y que estando en el mundo, esa persona está mintiéndose a sí misma y mintiéndose a otras personas. Todos estamos en este mundo porque somos imperfectos, porque no hemos tenido la gracia de la perfección. Y la gracia de la perfección va a ser dada a esa persona en el día de la resurrección, en el día que está escrito en la palabra de Dios, donde miré al Señor dándole coronas de gloria a cada uno de mis hermanos, de nuestros hermanos. Por tanto, hermano, no es bueno ser hombre vano. Y el final de un camino así tal como es de vanidad, es muerte. ¿Y por qué morir? Dios murió por ti. Gánate eso. Gánate esa muerte del Señor Jesucristo que murió por ti. Y sábete que no estás solo, que Dios te amó, que Dios te ama, y que tienes hermanos en el mundo que no conoces. Tal vez no sepas que es un verdadero hermano. Tal vez no sepas que es un verdadero padre. Tal vez no sepas de la bondad, pero quiero decirte que existe. Quiero decirte que existe más que tú mismo en este momento, o que tú misma en este momento, que en verdad está allí, y está allí siempre para ti, para todos. ¿Por qué? Porque Dios mismo existe. Y mientras Dios exista, existirá para todo mundo. Y gratuitamente. No lo tenemos que comprar. Que como cualquier cosa que si no nos alcanza en dinero no lo podemos tener. Pero es gratis, libre. Y el recibirlo nos da paz, nos da satisfacción. De hecho, es lo único que nos da satisfacción. Porque podremos tener materialismo o tipos de placeres, pero todos terminan enseguida. Pero la paz de Dios en forjar un futuro exitoso, eso es para siempre. Continuamos en el versículo 20 del capítulo 2. Que la fe sin obras es estéril. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué quiere decir? Que
Abraham recibió el mandamiento que fuera a sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar, pero no se le fue contada o como cumplimiento hasta que fue y lo ofreció. Asimismo, no podemos decir tengo fe y simplemente no hacemos las cosas. Hasta que hacemos las cosas, se nos es contado como hecho, como obra. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue entonces llamado amigo de Dios. Estudiemos algo muy importante. Libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Habla el Señor, diciendo: ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él le respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo, y éste le respondió: Yo iré, Señor. Pero éste no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Les pregunta el Señor a los fariseos, a las personas que estaban ahí. Y ellos respondieron: el primero. Ellos. Y Jesús les dijo: en verdad yo les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el primero de Dios, entran en el reino de Dios antes que ustedes. Aquí nos está mostrando que es más importante el hecho final, el resultado final. Aunque uno diga, yo no lo hago, no lo voy a hacer, pero al final uno lo termina haciendo. Este cumplió lo que el Padre le ha mandado. No importa lo que uno diga, lo que importa es lo que uno hace al final. Esto es una obra. Importan las obras, y las obras son fe. Santiago capítulo 2 versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En conclusión dice, capítulo 2 versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.